Buenas, buenas, ¿cómo están amigas y amigos de The Lion? Aquí estamos con un gran actor y también músico, cantante, Marcos Montes, porque queremos hablar un poco de la serie de Chris Miró. La vi los otros días y la verdad que me encantó el personaje que hizo y bueno, quería hablar de todo eso. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo están todos vos y toda tu audiencia? Muy bien, por suerte. Bien, has venido a Uruguay, ¿no? Sí, he ido, fui a actuar allí a Uruguay en 2005 y en 2007. Fui siempre con la compañía de Norma Leandro. Ah, Hicimos mirá, en el Solís, estuve las dos veces, hicimos La Señorita de Tacna y luego Las Pequeñas Patriotas. Hermosos recuerdos. Y además he ido mucho de vacaciones también al Uruguay, a La Pedrera, justamente con Norma también, que ella tiene casa en La Pedrera. Así que he bien. ido varios veranos. En Sí, Roche. hermoso. Sí, Sí, lindo lugar. Bueno, de ahí, por ahí está Dresler, Jorge Dresler también es de ese lugar sí, ahí de Rocha. Ahí va. sí, sí, Eh, espectacular. bueno, contame un poquito de tu personaje en la serie, Chris Miró. Bueno, ahora tengo que hacer un ejercicio de memoria porque yo creo que lo hice a fines del año 23. Hace tiempo, sí. Si mal no recuerdo, lo filmé en diciembre del 23. Fue un proyecto para el que me convocó Martín Wattenberg, que es uno de los directores, Javier Van de Couter y Martín Wattenberg, y Lucas Bianchini, que es además el tercer autor, eh, para hacer un personaje que era un personaje bastante famoso aquí en Buenos Aires, que era el representante de artistas y que también había sido bastante famoso por ser la persona que les ponía los nombres artísticos a los artistas, el que sugería, por ejemplo, Cacho Castaña, que es un cantante argentino, que fue un cantante argentino, digamos, él proponía los nombres así, nombres medio rimbombantes. También fue el que creó el nombre de Cris Miró, diciendo que ella era una obra de arte. Entonces le puso ese apellido como de Jean Miró. Eh, Era un personaje bastante peculiar de la noche porteña, representante de artistas, un tipo, un personajacho, digamos, de la cuestión así. Y entonces me llamaron, yo lo había conocido a Juanito Belmonte, que era el nombre Juanito real de Belmonte. él. Claro, mi personaje se llama Marito del Monte y Sí, él le era, cambiaron el nombre. le cambiaron un poquito, él era Juanito Belmonte. Y yo lo había conocido en la época en la que yo había estrenado La Señorita de Tacna, casualmente, pero en Buenos Aires. Me lo habían presentado Lino Patalano, toda la gente del Teatro Maipo, donde tuve la dicha de trabajar varias veces. Ahí lo había conocido, pero no había pasado de una conversación, pero suficiente como para más o menos captar el tipo de personaje. Así que cuando me lo ofrecieron para la serie lo tomé con mucha alegría y sobre todo por ver cómo él trabajaba lado a lado con Chris para intentar colocarla en un lugar de estrella, ¿no? Desafiando una época muy, muy, muy importante en ese aspecto. Bien, cómo fue la preparación de construir, ¿no? El personaje y qué fue lo que más te impactó de esa historia, ¿no? Bueno, en general, digamos, traer al presente, digamos, a nuestro trabajo un tipo de personaje, ya te digo, de estos representantes que eran en realidad los que te armaban la carrera, los que iban decidiendo qué trabajo tenías que hacer, en qué lugar no. Esta Claro, especie de pigmaliones, ¿no? De creadores de estrellas que viven como en un mundo, uno podría decir, un poco superficial, un poco acelerado, saben moverse en esas aguas a veces peligrosas, ¿no? Que tienden a meterse en el mundo de los excesos, pero quienes pese a todo eso pueden llevar, sin embargo, una carrera concentrada y seria a lo largo de décadas, como fue el caso de Juanito, ¿no? Y él logró hacerse de muchos amigos, es una persona muy querida en el recuerdo, y le tocó andar por aguas complejas, ¿no? En momentos en los que el SIDA, digamos, diezmaba las poblaciones de sí, artistas, él, haber desarrollado con Chris una relación paterno-filial, digamos, que sin embargo no entraba en ese nivel de confidencia, ¿no? Hasta que claro. finalmente, como se nota en la serie, finalmente sí, ¿no? En un pacto, ella le cuenta a él lo que le está pasando y ella decide despedirse de él.
del mundo, ¿no? Del mundo del espectáculo y bueno, de la vida también, de alguna manera, que es algo para lo que él no estaba preparado porque lo venía negando, ¿no? Aunque Claro. pudiera ser muy evidente, ¿no? Eso me pareció muy entrañable, digamos, un tipo de personaje difícil de pensar hoy día, 30 años después, en cuanto a su conducta social, pero que guarda también su parte muy entrañable. Eso me pareció muy lindo por cómo lo habían pensado los autores. Bien. Y qué aprendiste sobre Chris Miró durante todo este rodaje, ¿no? Porque también se aprenden muchas cosas que capaz que no sabías. Sí, por supuesto. Yo la había llegado a ver a Chris la noche de su estreno aquí en el Teatro Maipo. Yo vi ese musical que se llamaba El Maipo Cumple 90. Bueno, no me acuerdo. No, no, Viva la revista se llamaba ese, Viva la revista en el Maipo. Yo vi el debut de ella, que había sido muy interesante. Luego aquí, obviamente, en la serie aprendí un poco más, sobre todo su cuestión familiar, que era de lo cual yo no sabía nada. Su hermano médico, su padre, su madre, sus sobrinos. Fue una persona que pese a que tuvo que luchar un poco particularmente con la figura de su madre, logró tener todo el apoyo de su familia en un momento en el que hizo una carrera compleja, ¿no? Digamos, para las minorías eh, de determinadas orientaciones sexuales, esos lugares en el centro del espectáculo estaban vedados. Entonces, que ella lograra hacer ese camino y con ese tesón y esa convicción y también con una calidad humana que siempre fue un objeto de descripción cuando la gente se hablaba de Cris Miró, ¿no? Siempre Claro. como una persona realmente muy derecha, sí, sí. Hay alguna escena que te haya marcado especialmente durante todo el proceso? Bueno, en realidad lo que estuvo bueno del proceso fue que para la gente que no lo sabe, que el cine, la televisión se filma no en el orden en el que uno la ve. Exacto, Y cuando uno dice, pero ¿y por qué no? Y bueno, la explicación son las locaciones, es decir, los lugares exacto, donde se los lugares. filma. Entonces, si por ejemplo hay tres a lo largo de una serie, hay tres escenas al pie del obelisco, una en el capítulo 1, otra en el capítulo 9, otra en el capítulo 12. Para filmar al pie del obelisco hay que pedir una autorización a la ciudad, hay que cortar la calle, es un lío. Entonces uno eso no lo hace tres veces, uno hace Claro. todo eso en un solo día. Y en un solo día, entonces lo que pasó aquí fue que el mismo día filmamos con ella, cuando ya estábamos terminando nuestro trabajo, filmamos con ella el primer día que yo entraba al camarín y la despedida ante nosotros en ese mismo camarín hicimos la primera escena del capítulo 1 y la última Y la escena última. capítulo 8 lo hicimos pegadísimo, una atrás de la otra, cuando ya estábamos terminando de filmar la escena. Así que eso fue bastante, bastante peculiar porque además eran dos estados de ánimo totalmente distintos, de una escena Claro, en la que no nos conocíamos hasta otra escena en la que prácticamente la hablamos como despedida. hija, con Claro. toda una relación formada de años en el medio. Entonces, esas son las cuestiones del cine, pero la pudimos sortear muy bien y además, bueno, admirar el trabajo que vino a hacer Mina Serrano, que protagoniza, que es una actriz española, Sí. ya experiencia en España y que vino aquí y adoptó el acento y todo en un trabajo notable. ¿Cómo fue la repercusión en el momento de la serie con tu personaje? ¿El público, no sé, te escribió mensajes, te Sí, sí, compartió sí. Fue, historias? fue muy maravilloso porque la verdad es que la serie tuvo una aceptación inmediata y muy ruidosa. Yo Sí, no sabía cuánto interés podía llegar a despertar. Además, los capítulos eran de media hora, que a mí me parecían bastante cortos, el formato me parecía pequeño. Sin embargo, los chicos estaban muy seguros, los directores, quiero decir, y productores, acerca de cómo lo querían presentar. Y tuvo una inmediata respuesta muy, muy buena. Se revitalizó la figura de Chris Miró. Se reeditó el libro sobre su biografía hecho por Carlos Sansol, que es un libro que realmente vale mucho la pena. Eh, y después otra cosa también que llamó la atención es que yo físicamente no me parezco en nada a Juanito Belmonte, que era una persona muy alta, muy corpulenta. Bueno, físicamente no nos parecíamos casi en nada, ni tampoco en la manera de hablar o cosas así, con lo cual yo sabiendo que el punto de partida era no el parecido,
trabajamos otras cuestiones y no nos ocupamos de eso. Sin embargo, mucha gente muy cercana a Juanito luego me llamaba o me escribía mensajes diciendo que había visto en mí sin ninguna duda al Juanito que ellos habían conocido, cosa que me causaba gracia porque yo jamás intenté hacerlo ni parecerme. Claro, hubo algo en el look, en la apariencia, que la gente de vestuario y de maquillaje se encargó de hacer, pero nunca fue para ese lado mi trabajo. Sin embargo, en mucha gente que lo había acompañado hasta sus últimos años, reverberó mucho la presencia de Juanito. Pero bueno, esas son las maravillas de la actuación. Bien, y que por último, para cerrar la página de Cris Miró, ¿qué diferencia encontraste en este proyecto con otros trabajos anteriores? Bueno, me parece que este era un proyecto que claramente tenía mucho corazón y que había un concepto claro acerca de lo que se quería transmitir, que era, digamos, mostrar a esta persona en una lucha que por supuesto estaba centrada en su propia lucha personal, pero que iba a eventualmente propagarse a todos sus compañeros, sus compañeras del club, y cómo toda esa gente podía unirse para contener. Entonces, en un momento, yo decía en momentos en que estábamos haciendo la promoción de la serie, las series que hay en las plataformas, el 90% es de asesinos seriales o asesinos o ladrones Sí, o estafadores o presidentes que han estafado a su pueblo o narcoterrorismo, digamos, indudablemente eso es lo que vende mucho. Que se eligiera mostrar una vida de una persona que simplemente se quiso construir en cuanto a su propia convicción de identidad, solamente aspirando a una cuestión artística y de posicionamiento de un lugar que le corresponde en la sociedad y que en eso es acompañada por su familia y por sus amigos, me parecía una cosa increíble, me parecía revolucionario contar, digamos, prácticamente una historia de amor y de superación, pero no de ni de estafas, ni de asesinatos, ni de todo eso que domina el 90% del material que hay en las plataformas, ¿no? En ese aspecto sí me siento orgulloso claramente de pertenecer a esta serie. bien, bien. Bueno, y ahora vamos para la parte de la música, porque también, bueno, sos músico, compositor, cantante. ¿Qué fue primero en tu vida? ¿La actuación o la música? Yo empecé con la música en Ah, realidad. Yo bien. estaba cantando en un grupo, había empezado a estudiar veterinaria en realidad y a la vez me puse a cantar en un grupo de jazz vocal y descubrí que lo que yo quería hacer era algo que tenía que ver con la música, relacionado con el arte. Entonces dejé veterinaria con la carrera muy avanzada ya en cuarto año, pero y empecé a formarme en música y en comedia musical y en cosas que tuvieran que ver con el desarrollo de lo que yo pensaba en ese momento que sería mi carrera de cantante, y en eso empecé a tomar unos cursos de teatro y fui hacia ese lado, casi a pesar de mí mismo, y empecé a trabajar como actor con mucha frecuencia. Nunca dejé del todo la música, siempre seguí estudiando piano, guitarra, siempre seguí tomando mis clases de canto y en varios trabajos me tocaba cantar, por supuesto, de teatro, y seguí haciendo un camino, digamos, en la música paralelo a mi trabajo de actor. Eh, y en los últimos años, los últimos 15 años particularmente, metido con la obra de Atahualpa Yupanqui, porque a mí me ha tocado trabajar mucho en el exterior, en particular en Francia, que es un lugar donde a Yupanqui lo admiran mucho. Entonces, cuando me iba yo a hacer teatro a París, me llevaba la guitarra y aprovechaba y luego hacía en Francia, en Irlanda, en España, en Alemania, mis presentaciones con el repertorio de Atahualpa Yupanqui. Y este año, en enero, por primera vez lo grabé. Después de 15 años de hacer ese repertorio, lo grabé por primera vez. Bien, se llama Un Mundo Guardado. Así es, Un Mundo Guardado es una línea de la segunda parte de la Samba Perdida de Atahualpa Yupanqui, donde él dice, después de haber viajado por todo el mundo, ¿no? Como él viajó, realmente fue un trovador que ha recorrido los 5 continentes, nunca mires para atrás para ver lo que has andado, míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. De ahí Ah, tomé yo esa hermosísima frase que da título al disco y también da título al concierto que yo hago a Atahualpa Yupanqui toda vez que puedo, ¿no? bien. ¿Y cómo seleccionaste las canciones en ese momento?
Y bueno, por supuesto, de seleccionar, ahí ya está en el verbo mismo, ¿no? Digamos, tiene que ver con sacrificar. Son Sí, más o menos en el repertorio de él unas 35 canciones que suelo hacer, pero obviamente en el disco no se pueden hacer 35. exacto. Hay que elegir una cantidad y en las presentaciones además yo presento algunos de sus poemas también. Entonces quería que quedaran un par de poemas y luego 9 canciones. Y esas intenté temáticamente llevarlas como para que se tocaran diversos asuntos de su experiencia, de la Atahualpa Yupanqui, y también que se rozaran distintas, lo que se llama especies musicales, ¿no? Milonga, samba, canción norteña, alguna canción campera, una milonga entrerriana. Entonces, bueno, como para también ir haciendo un poco variado estilísticamente el disco. ¿Qué representa Atahualpa en tu vida? Un descubrimiento, así como lo ha sido el teatro para mí, que porque yo iba a ser veterinario y luego me puse a hacer una cosa de música y el teatro apareció por sí solo sin que yo lo buscara y me recibió y me abrazó y me sigue abrazando y eso es mi vida al día de hoy, desde hace muchos años y con mucha felicidad. También Atahualpa fue una gran sorpresa y fue el descubrimiento de un tipo de poesía desnuda simplísima, con una profundidad inabarcable que justamente se pone paradójica por la simpleza de los términos con los que él se maneja, por la ausencia prácticamente total de metáforas, sino que simplemente arma sus frases poéticas con imágenes clarísimas, muy vastas, con B larga, digamos, ¿no? Digamos, muy desnudas. eh, y, ese tipo de poesía que me hablaba a mí del campo que yo había conocido de chico, de la llanura pampeana, de los misterios de las hierbas, de los árboles, del río, de la luna, del canto de un grillo, de todo eso que causa tanta reverberancia en el alma del hombre dispuesto a relacionarse con su paisaje, ¿no? Todo eso a mí me tomó de sorpresa. Un día en el Teatro Nacional Cervantes yo estaba ensayando una obra y entré de casualidad a otra obra donde estaba Suma Paz, nuestra gran cantante y guitarrista, haciendo un homenaje a Atahualpa Yupanqui, y ahí me llegó por primera vez la profundidad de su poesía, ¿no? Y de su guitarra prodigiosa y su presencia en el mundo. A partir de ahí me puse a investigar seriamente en su vida, en sus trabajos, y descubrí realmente ahí un mundo guardado, un mundo que todas las personas que tenemos curiosidad acerca de la experiencia del hombre en este planeta, el tiempo que nos toca vivir acá, qué significación puede tener para nosotros, cuál puede ser nuestra búsqueda en este pequeño rol que venimos a cumplir en un mundo tan atomizado, ¿no? ¿Qué Claro. podemos dar de bueno en una hora que logremos que haya gente que venga a prestarnos atención? Y en Es, en este mundo donde hay tantas series como hablábamos, estaría bueno, ¿no? Ahora con todo lo que me contás, mientras que vos me hablabas, yo pensaba y digo, pa, qué bueno que estaría para hacer una serie sobre él, ¿no? Sobre su historia y sobre sus comienzos, sobre todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchísimo material porque la gente ha tenido el criterio de poder filmarlo a él, él ha hablado, ha dejado hermosísimas anécdotas y explicaciones sobre la vida y además de todo lo que se filmó, están sus libros, él publicó varios libros, Sí, sus poemarios, sus cartas. Aparecen por todas partes, además de que hay un volumen hermoso, cartas a Nenet, que son todas las cartas que él escribió toda su vida a su esposa, y ahí está toda la convicción de un artista que pasó por varios partidos políticos, se desencantó de todos y entendió que lo que él tenía que hacer era andar por el mundo con su guitarra, llevando las pequeñas canciones de su pueblo, y de esa manera iluminó el mundo, ¿no? Que es algo hermosísimo, es excepcional. Y yo me siento un privilegiado de poder hacerlo las veces que lo hago, cuando lo hago, siento que realmente es un tesoro que tenemos y que para mí es un privilegio poder convocar a la gente para que escuche. ¿qué canción o poema del disco te atrapa más? Que tal vez cuando lo escuchás o cuando lo estás cantando, tocando, hablando. A mí eh, seguramente el Aromo, que es una milonga con letra de Romildo Rizzo, que es un maravilloso uruguayo. eh, el Aromo me parece que es la pieza que él interpretó, que a mí me parece que más cabalmente consagra toda la idea de la obra yupanquiana, ¿no?
cuando él comienza, hay un aroma nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella. Es Claro. decir, esa necesidad de salir a expresarse, salir a descubrir el mundo, a amar, sobreponerse a todo obstáculo en pos de lo que uno cree que es lo bueno para dar y para vivir esta experiencia, ¿no? Este peregrinaje que tenemos en este planeta. Bien, ¿estás de gira con este proyecto ahora? No, ahora estoy de gira con La verdadera historia de Ricardo III, una producción del Teatro San Martín, protagonizada por Joaquín Furriel, que estrenamos el año pasado en el San Martín. Luego llevamos de gira a Madrid y a Bilbao, y ahora vamos a hacer una gira por provincias argentinas y luego vamos a ir al Festival Grec en Barcelona. Esos son Contame los... un poquito, resumime un poquito de esa obra, el papel que te tocó. La verdadera historia de Ricardo III es una versión más del Ricardo III de Shakespeare, relacionada a esta versión con el descubrimiento extraordinario que se hizo hace unos 15 años, que fue que se encontró el verdadero esqueleto de Ricardo III, del rey. Ricardo Ah, mirá. III se descubrió de una manera en lo que se llama el hallazgo más fortuito en la historia de la antropología, porque a una señora se le ocurrió pararse en un estacionamiento y decir, aquí abajo de este estacionamiento está Ricardo III, yo lo siento. Y bueno, le agarró como esa cuestión psíquica y en efecto lograron conseguir los fondos para hacer un pozo enorme con grúas. Fue una cosa muy importante en la que toda la nación se vio envuelta. Encontraron un esqueleto, lo sacaron, hicieron los análisis de ADN, todo. Y después de 400 años establecieron que en efecto ese esqueleto que estaba ahí era Ricardo III, que era un rey que había estado sepultado en una iglesia católica. En aquella época todavía Claro, Inglaterra era católica, pero luego cuando vino el reformismo todas las iglesias católicas se demolieron y sobre eso se construyeron otras cosas. Por eso él quedó debajo de un estacionamiento, de un edificio municipal. bien, Eh, bueno, una vez que sacaron a ese cuerpo de Ricardo, vieron a ver si realmente era jorobado, deformado, como dice la obra de Shakespeare. Entonces, en esta apuesta del catalán Calixto Vieito, que estamos nosotros llevando adelante, se entrelazan algunas escenas de la obra de Shakespeare con algunas escenas de estos médicos que están recuperando, estos genetistas que están recuperando ese esqueleto y hacen sus teorías acerca de si es o no y qué dudas presenta el esqueleto recuperado. bien, bien. ¿Y ahora están girando por dónde me dijiste? Ahora vamos a hacer provincias argentinas durante junio y en julio Festival Grec de Barcelona en España. Ah, bien, muy bien. Bueno, la última para cerrar. Después de tantos años de trayectoria, ¿qué te sigue emocionando del arte? El teatro. ¿El teatro? El teatro me emociona, a ver, me emocionan todas las expresiones del arte, pero de lo que a mí me toca vivir, el teatro como una entidad superviviente de todas las experiencias del hombre en cuanto a tecnología y a todo, la cuestión única del teatro, excluyente, que hace que se pueda hacer casi sin luz y lo único que requiere es que haya una persona sentada de un lado y la otra del otro y que haya un convenio en que aquel va a hacer cosas que no son verdad, pero yo me las voy a creer en la cara de él. Eso me parece que es algo anterior casi todavía a nuestra civilización, ese acuerdo de darle tu credibilidad a una persona de carne y hueso en tu cara, sin más mediatización que el estar sentado a una distancia prudencial de donde esa persona actúa. Bien, Eh, Me parece que es algo que el hombre lleva consigo y ser uno de los elegidos como actor que trabaja de esto y que se la pasa haciéndolo y que lo ha hecho en su país y en muchos países y que por eso yo he conocido países del mundo y todo, bueno, es un privilegio enorme, le debo todo al teatro. bien. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, éxito en todo lo que se venga para este 2026, que recién ya estamos cerca de mitad de año, se está pasando volando el año. Eh, Increíble. Así que bueno, te deseo lo mejor, éxito con el disco. ¿Dónde podemos escuchar o encontrar el disco?
Por supuesto, está en las plataformas, está en Bien, Spotify, también está en YouTube, así que pueden buscarlo ahí. Un mundo guardado, canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui por Marcos Montes. bien. Y aquel que no vio la serie todavía, lo invitamos a que vea el gran personaje que hizo acá el maestro. Bueno, muchísimas gracias. Marco, un abrazo grande y bueno, éxito con la obra. Igualmente para todos, muchas gracias. Esperemos lleguen a Uruguay en algún momento. Ojalá que sí, en el momento se había hablado, pero bueno, es una obra grande y tiene algunas necesidades técnicas que bueno, habría que ver cuál de las salas hermosas que tiene el Uruguay las pueda cumplir. Y a partir de... Tal vez volvés al Galpón. No, el Galpón no, el Solís El estuve yo Solís, las dos el veces. Solís. Bueno, el Me Galpón también está encantó. lindo, ¿lo conocés? Sí, no, por Ah, supuesto que sí, me ah, encantaría el Galpón. Nunca me tocó actuar en el Galpón. ¿Quién te dice esta puede ser la primera vez? ojalá, mirá que las notas del Lion traen suerte, te digo por las dudas. Ah, bueno, bueno, entonces vamos a cruzar los dedos, claro. Vamos Bueno, arriba, muchas cuídate. gracias. Un Bueno, abrazo, chao, bueno, chao. luego.